Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 29. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Ahí la debemos estar viendo. Esta Haftará la encontramos en el libro de Yehezkel, Ezequiel, en el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. El título que aparece en muchas Biblias es Los pecados de Jerusalén, pero vamos a ver que no es cualquier tipo de pecado. Recuerde que la Biblia nos habla de tres tipos de pecados. El pecado común y corriente, en los cuales está lo que hacemos contra nuestro prójimo, y están los pecados un poco más graves, que son las iniquidades, y el pecado más grande, que son las rebeliones, las transgresiones. Se dice en hebreo pesha. Y dice así el versículo 1. Vino a mí palabra de Yuhei Bajei diciendo, tú, Ben Adán. Esta expresión, Ben Adán, la vemos de continuo en este libro. Tenemos que diferenciarla de la expresión que vemos en el Evangelio, Ben Hadán. Son dos expresiones totalmente diferentes. Ben Hadán se refiere a un humano común y corriente, pero Ben Hadán, que se ha traducido como hijo del hombre, es una pésima traducción. Ben Hadán significa el que porta los atributos del Eterno y solo se cabe al Mesías. Entonces aquí dice, tú, Ben Adán, o sea, tú, hijo de un humano, de cualquier hombre. Hatishpot, Hatishpot, juzgarás, juzgarás a la Ir Hadamim, a la ciudad de la sangre. Es interesante cómo el Todopoderoso está llamando a la ciudad de Jerusalén y a sus habitantes la ciudad de la sangre. Y continúa diciendo, le mostrarás todas sus toeboteja. La palabra hebrea viene de la palabra hebrea toebat, que significa lo que tuerces, lo que distorsionas. ¿Qué es lo que se distorsiona? Las cosas que Dios ha enseñado, su palabra, su ley, su Torah. Versículo 3. Dirás, así ha dicho Adonai, Elohim, el señorío y el juicio. Ciudad Shofejet Dam, derramadora de sangre. Aquí volvemos a ver cómo el Todopoderoso le está diciendo a los habitantes y a la ciudad de Jerusalén que son derramadora de sangre. ¿Pero a qué se refieren? Se refiere a tres cosas fundamentales. Recuerde que el Todopoderoso les había declarado la forma de reconciliarse con Él cuando cometemos una transgresión, una iniquidad. Y lo hacíamos, y decimos lo hacíamos metiéndonos en el tema del pueblo de Dios a través de los sacrificios. Pero ¿por qué le dice que es derramadora de sangre? Shofejet dam. Porque el Todopoderoso les está diciendo que están haciendo mal los sacrificios. El Eterno les da a través de la Torah la forma correcta de hacer los sacrificios. Y aquí ellos no están tomando la forma correcta de hacer el sacrificio, sino que lo están haciendo como a ellos les parece, como a ellos les da la gana. Pero no solamente están haciendo eso, vemos que no solamente lo hacen mal, sino que están haciendo esos mismos sacrificios, pero a deidades paganas. Y como tercero, están tomando la sangre de los inocentes y derramándola. Tres cosas gravísimas delante del Todopoderoso. Por eso el Eterno les está diciendo que son un Shofejet Dan, una ciudad derramadora de sangre.
Pero no solamente están cometiendo esa barbaridad dentro de la ciudad, sino que el Eterno les está llamando la atención por otra cosa que el Eterno no perdona, que es la idolatría. Y sigue diciendo la palabra: estás derramando sangre en medio de ti para que venga su hora, juicio, y que hizo Gilulín. Esta palabra Gilulín en sus Biblias las han traducido como ídolos, pero realmente no traduce ídolos, traduce pedazo de excremento. El Eterno a través del profeta está llamando a los ídolos pedazo de excrementos. Palabras durísimas de parte del Todopoderoso. El Todopoderoso está llamándole la atención a su pueblo, a sus escogidos, como hoy vuelve a ser estas palabras vigentes para todo aquel que ha sido llamado por el Eterno a ser pueblo suyo, porque hoy también se comete idolatría, ya no con el muñeco físico, sino de otra manera. Aquí el Eterno les está diciendo: están haciendo mal los sacrificios que yo les mandé, pero aparte que lo están haciendo mal, le están sumando a la iniquidad, a la transgresión que están haciendo por debajo de cuerda sacrificios a otras deidades. Y decimos por debajo de cuerda porque ellos se iban en secreto a hacerlo, fuera del tabernáculo. Pero ¿acaso lo pueden hacer a escondidas del Todopoderoso? Él lo ve todo. Y están derramando sangre de los inocentes. Y le suman los gilulín, esos pedazos de excremento, los cuales se refiere el profeta por la idolatría y los mismos ídolos en sí. Versículo 4. Eres culpable por la sangre que has derramado, así dice el Señor. Y en tus gilulín, en tus pedazos de excremento que has hecho, te haces tumaad. Aquí, en sus Biblias, nosotros vemos que debe haberse traducido como inmundo, pero va mucho más allá. La palabra es mucho más grave. Y has acercado tus días, o sea, ustedes mismos han provocado que se acerque el juicio del Eterno. Y has venido hasta tus años. Se ha completado también el tiempo de permanecer. Por lo tanto, yo te he entregado como gerpad, como oprobio para las naciones y objeto de burla a todas las naciones. Aquí el Eterno empieza a mostrar el castigo para ese pueblo que ha derramado sangre y que tiene sus gilulín como prioridad en sus vidas. Versículo 5. Aquellos cerca y aquellos lejos se burlarán de ti, porque notoriamente eres Temead Hashem. ¿Qué es Temead Hashem? Incompatible con el Eterno. Cuando nosotros nos apartamos del camino del Todopoderoso, recuerda que el camino del Eterno son sus mandamientos y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Nosotros nos volvemos incompatibles con el Eterno. Si además de eso le sumamos derramar sangre inocente y cometer transgresiones, como lo vamos a ver más adelante, esas transgresiones de inmoralidad sexual que está cometiendo el pueblo son aberrantes totalmente. En ese momento nos volvemos incompatibles con el Eterno. Y no solamente son incompatibles con el Eterno, sino que cometen Rabat Hamehumad, que significa abundante de conflictos. Conflictos entre ellos mismos y el conflicto con el Eterno, por salirse del camino del Eterno y caminar en sus propios caminos. Versículo 6. He aquí los elevados. En sus Biblias tal vez dice príncipes, pero no se trata de realeza. Se trata de personas que el Todopoderoso ha colocado en cargos importantes. He aquí que los elevados de Israel, cada uno ha estado a favor de su propio brazo, de su conveniencia, de lo que ellos quieren.
se esfuerzan en derramar sangre. Recuerde, sangre inocente. Versículo 7. Padre y madre han sido como cosa deshonrosa. Aquí el Todopoderoso nos va a empezar a mostrar cuáles fueron las iniquidades y las transgresiones, las inmoralidades sexuales que está cometiendo el pueblo. Nos vamos a dar cuenta que Sodoma y Gomorra se quedaron cortico con lo que está haciendo el pueblo escogido por el Eterno. Vuelvo a leer el versículo 7. Padre y madre han sido como cosa deshonrosa. ¿En qué los han deshonrado? Aquí está hablando el Todopoderoso de abuso e inmoralidad sexual hacia los padres. Lo voy a repetir. Abuso e inmoralidad sexual hacia los padres. Y más adelante, la misma escritura nos lo va a confirmar. De abuso sexual tanto al padre como a la madre, cosa abominable delante del Eterno. Pero no solamente el Eterno nos está diciendo de estos abusos sexuales. Recuerde también que la Biblia se lee en un nivel sot. Aquí hay algo escondido. Recuerde que el padre y la madre también representan la Torah y la profecía. No solamente estaban abusando sexualmente de sus padres físicos, sino que también estaban destruyendo, abusando la Torah y la profecía, la palabra del Eterno. Y todo esto estaba sucediendo dentro de la ciudad de Jerusalén. Y sigue diciendo la palabra. El ger, lo que en el Evangelio conocemos como el prosélito, que es un extranjero que ha dejado sus costumbres paganas para guardar la Torá y en el Evangelio la Torá y el Evangelio. Al prosélito, al ger, al extranjero convertido, trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Y aquí el versículo 8 nos habla de otra cosa gravísima que están cometiendo. Parece la palabra hebrea kodashai, que significa mis cosas sagradas. Dice así, mis cosas sagradas has despreciado. ¿Cuáles son las cosas sagradas que ellos despreciaron? Estamos hablando del pueblo escogido por el Eterno, que conocía su Torah desde que salieron de Egipto. Dice así en hebreo, Be'ed Shabbatotai, que significa y mis sábados. No solamente está hablando del sábado semanal, sino de los altos Shabbat, los sábados altos, que son los inicios de las fiestas. Y dice, mis cosas sagradas. ¿Qué son las cosas sagradas del Eterno? Sus sábados, tanto el Shabbat semanal como los altos Shabbat. Has profanado. ¿Cómo se profana un sábado normal o un sábado alto? Cuando tú empiezas a decir, bueno, no, lo que pasa es que en este Shabbat me salió un negocio y me dicen que si no es hoy, no es hoy. Recuerda que la palabra te dice que el sábado no se puede hacer negocios. Es un día especial para el Eterno. Muy diferente si tú antes de que el Eterno te llamara, trabajabas los sábados y no depende de ti. O sea, estás obligado porque tienes un jefe, pero mientras dependa de ti, el sábado es para el Todopoderoso. Otra forma es que tú digas, no, son 24 horas y no, me afecto muchísimo. Yo necesito bajar al jacuzzi, al sauna, necesito despejarme. Recuerda que la palabra dice que nosotros debemos consagrarnos 100% el día del Señor, que es el sábado, a su palabra, a su conocimiento y no a las cosas que nos agradan a nosotros. Cuando nosotros empezamos en el día del Señor a hacer lo que nos agrada a nosotros, en ese momento nosotros estamos despreciando las cosas sagradas del Eterno. Y recuerda, el sábado es la señal entre el Todopoderoso y su pueblo, sus escogidos.
Y aquí le está diciendo el Eterno a Jerusalén y nos lo está diciendo a nosotros, porque nosotros somos el Israel de hoy, no solamente los gentiles que está llamando el Eterno, sino el pueblo de Israel, judíos que está también llamando al el Eterno para de los dos pueblos hacer uno solo, perdón. Y ese pueblo se llama Israel. Nosotros no podemos despreciar las cosas sagradas del Eterno. Debemos guardar su día, que es el semanal, pero también sus altos días, que es el inicio de cada fiesta y el final de cada fiesta. Versículo 9. Anshe Rahil, que se refiere a hombres chismosos, hombres cizañeros. Dice la palabra, hombres chismosos, hombres cizañeros, hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron dentro de ti. ¿Se acuerda que al principio nos estaba hablando de los gilulín, de esos pedazos de excrementos? Aquí lo está retomando. Cómo el pueblo iba, y entre comillas lo decimos en secreto, a dedicarle sacrificios a las deidades paganas. Lo hacían sobre los montes y allá comían dentro de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén tiene alrededor 7 montañas, 7 montes, para los que ignoran esto. Hicieron en medio de ti Simá. Esta palabra hebrea, Simá, es terrible. Acuérdese, desde el principio el Eterno le está diciendo a Jerusalén acerca de sus pecados. Lamentablemente, no eran pecados, eran transgresiones que son los pecados más graves. Y aquí retoma el Simá. ¿Qué es Simá? Lo podemos encontrar en Vallicrá, lo que han traducido como Levítico en el capítulo 20, versículo 14. Allá nos habla de la Simá. ¿Qué es la Simá? Es cuando un hombre se acostaba tanto con la madre como con la hija. Tenía relaciones sexuales con la esposa de él y con su suegra, para que me entiendan. O se casaba con una mujer y esa mujer tenía una niña pequeña y él tenía relaciones con la esposa y con la hijastra. A eso el Eterno le llama Simán. Y la pena era ser quemados por la conducta degenerada de esa familia. Hoy vemos en internet, estos días me pasaban un video donde dos mujeres, madre e hija, las dos embarazadas del mismo hombre, se ufanaban y estaban mostrando en las redes sociales como si hubiera sido algo grandioso, como si hubiera sido algo de moda, como que algo para alegrarse. Pues si supieran esas dos mujeres que al Eterno le desagrada eso, y aunque hoy esas personas no son quemadas al fuego, la palabra de Dios nos habla de un fuego eterno a los cuales van a ir tanto esas dos mujeres como ese hombre si no se arrepienten a tiempo. Simá, recuerda, es una conducta sexual degenerada, porque no solamente era que se acostara con la madre y la hija, sino que toda conducta degenerada, la Biblia también le llama simá, conducta sexual degenerada. Aquí estamos viendo que no son pecados los que está cometiendo el pueblo escogido, sino transgresiones y rebeliones. Recuerde, existen 3 tipos de pecados y los peores son las transgresiones. En hebreo, pesha. Versículo 10. Herbat Av. ¿Se acuerda que el versículo 7 nos estaba hablando de que el padre y la madre habían sido abusados? Aquí el versículo 10 nos lo está confirmando. Herbat Av, que dice la desnudez de su padre. Cuando la Biblia habla del Herbat Av, la desnudez de su padre, está diciendo que está siendo el padre violado, violado. Y le pedimos a
al programa que no nos vaya a censurar la transmisión por estas palabras. Esperamos que no nos lo vayan a censurar porque lo que estamos es leyendo la palabra de Dios. Herbat Af, o sea, la desnudez de su padre, descubrieron. Ya sabemos a qué se refiere, no lo vamos a repetir porque si de pronto nos lo pueden censurar el video. Y esto sucedió en ti, Jerusalén. Ellos fuerzan a las mujeres durante su menstruación en ti. Y aquí encontramos otra aberración delante de Dios. No solamente lo que le estaban haciendo a los padres, sino que estaban forzando a las mujeres a tener relaciones sexuales durante su periodo de menstruación. Recordemos que delante de Dios eso es abominable y la Torá lo prohíbe. Versículo 11. Beish, que significa y cada uno, eshet reuhu, que significa con la mujer de su prójimo. Voy a repetir, y cada uno con la mujer de su prójimo cometió abominación. Recuerde, aquí aparece la palabra hebrea toevad, que es torcer lo que Dios ha determinado. Tú no te puedes meter con la mujer de tu prójimo y mucho menos cometer asato evad, abominación. Mire todas las conductas sexuales que estaba cometiendo el pueblo escogido y que lamentablemente hoy no solamente entre el pueblo escogido, sino entre los gentiles se cometen. A cada una de ellas el Eterno, cuando venga por segunda vez, le dará su paga. ¿Por qué el Eterno nos permite conocer lo que estaba pasando y el castigo que le daba a esa nación? Porque no quiere que hoy sus escogidos caigan y cometan estas toebat, estas torceduras, estos simat, estas conductas degeneradas. Es un llamado que el Eterno le está haciendo a su pueblo. Nosotros vemos que a nuestro alrededor se cometen conductas degeneradas. Cada vez en las redes sociales, en los noticieros, vemos conductas degeneradas. El Eterno a cada una de ellas le dará su pago. Pero a ustedes, que son el pueblo de Dios, el pueblo que Él está llamando para ser un nuevo pueblo, les está diciendo con esta palabra que nos debemos apartar de toda conducta degenerada, de toda inmoralidad sexual. También nos debemos apartar de torcer el camino, de hacer un paraevangelio. El apóstol Pablo nos habla de ello. Nos dice que la gente está siguiendo un paraevangelio, no está siguiendo el verdadero evangelio. Son dos cosas que abomina el Eterno, la simat, la toebat, pero también el crear un evangelio parecido, pero no el mismo, que es lo que vemos lamentablemente hoy entre muchos creyentes. Y sigue contándonos la palabra de Dios en el versículo. Dice así, veis, y cada uno su nuera contaminó. Les decía ahorita que Sodoma y Gomorra se quedaron corticos con lo que estaba sucediendo en este momento, en esta Jerusalén, y que está sucediendo lamentablemente en toda la humanidad el día de hoy. No solamente el adulterio, sino que el padre que se mete con su nuera, el hombre que viola a sus padres, el hombre que tiene relaciones tanto con la madre, con la hija. La palabra nos está mostrando lo peor de lo peor que hace el ser humano. Y sigue diciendo, Besimad, vuelve a hablar de la conducta generada, de la conducta degenerada de la humanidad. La verdad que uno no se esperaba, y yo creo que muchas personas que están viendo este video no se esperaban eso de esta Jerusalén, de una Jerusalén que debería seguir la palabra de Dios, de tener una conducta recta delante de Dios y ser ejemplo delante de los hombres. Y nos dice también
que cada uno se metió con su hermana, hija de su padre, incesto, todas las conductas depravadas que puede imaginarse el ser humano se estaba cometiendo en ese momento y lamentablemente hoy se sigue cometiendo. Y la gente cree que no llegará la justa paga a esas conductas degeneradas. Versículo 12. Soborno recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Adonai Elohim, el señorío y el juicio. He aquí, he golpeado mis manos. Imagínese eso, el Eterno golpeando sus manos. Es como cuando una persona, no sé si han visto esa conducta de en un momento de ira, de decepción, en un momento de ya, no más, golpean con las manos la mesa o golpean juntas las manos, pero es una actitud que hacemos como de rechazo, como ya no más. Aquí el Eterno está diciendo, ya no más. No voy a seguir permitiendo eso dentro de mi pueblo. He aquí, he golpeado mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre derramada en medio de ti. Recuerde que esa sangre derramada es hacer mal los sacrificios. Y aparte de hacerlo mal, hacerle sacrificio a las deidades y derramar sangre de inocentes. Hayamot, ¿estarás en pie tu corazón? Pregunta el Eterno. ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Aquí hace una segunda pregunta el Todopoderoso. ¿Vas a estar en pie? ¿Tu corazón va a estar firme cuando yo te juzgue? ¿Vas a estar con manos fuertes, como has venido creyendo que tienes manos fuertes para derramar sangre cuando yo proceda contra ti? Yo, Yud-Hei Vah-Hei, he hablado y lo haré. Y y lo haré no solamente es para el tiempo en que sucedían estas cosas, es para este tiempo y para el tiempo de su segunda venida. El Eterno no dejará sin paga, así lo dice el Evangelio en el libro de Gidgalut, Apocalipsis. Él dice, he aquí yo vengo y mi paga conmigo. El que hizo lo bueno, le pagaré por lo bueno que hizo. Y el que hizo lo malo, también le pagará por lo malo que hizo. Versículo 15. Vemos el castigo de este momento para esta Jerusalén. Te dispersaré entre los gentiles y te esparciré por tierras para ver si se acaba tu impureza, tu matep en hebreo. Eso efectivamente sucedió. Vemos que los babilonios vinieron contra Jerusalén y en 2 jornadas se llevaron al pueblo para Babel. Ahora, cuando venga por segunda vez, ¿los va a dispersar? No, ya vendrá el lago de fuego, el juicio del gran trono blanco. Versículo 16. Y por ti misma serás desagradada a la vista de las naciones. Estamos hablando de deshonra. Y sabrás que yo soy Yuhei Bajei. Versículo 17. Vino mi palabra de Yuhei Bajei diciendo, ven Adán, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Hay que saber a qué escoria se refiere. Recuerde que cuando se trata la plata y se purifica, queda algo que se llama escoria. A eso se refiere y lo vamos a ver. Igual no es nada bueno. Todos ellos son cobre, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Eso es lo que queda cuando se purifica la plata. De hecho, forma parte la escoria y eso no tiene mucho valor. Y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim, el señorío y el juicio. Por cuanto todos ustedes se han convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y cobre, hierro y plomo y estaño en medio del horno.
para encender fuego en él, para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y los pondré allí y los fundiré. Está hablando no solamente simbólicamente de un gran horno, y esto sí que es actual para nuestro tiempo. Cuando venga el Rey de Reyes por segunda vez, la Biblia nos habla de un gran horno. Se llama el lago de fuego, aunque literalmente ahí la palabra no es lago, es mar. Yan en hebreo, el mar de fuego. Allí serán echados no solamente Hasatán, el falso profeta y el anticristo, sino todas estas personas que han cometido durante su vida inmoralidad sexual y que han abusado también de su posición de jefe, de autoridad contra un subalterno. Eso lo vemos mucho en los empleos que se aprovechan de la niña recién llegada, el jefe, de la necesidad de la persona que está llegando y que el jefe abusa de ella sexualmente y de otras formas porque tiene una posición dominante. Todo eso, todo lo que tú te puedas imaginar que se comete contra el desvalido, contra la viuda, contra la persona necesitada y lo peor, todos esos simat, todas esas toebat, el Eterno le dará su justa retribución a cada uno de ellos en el mar de fuego. Continuemos. Versículo 21. Yo los juntaré y soplaré sobre ustedes en el fuego de mi furor, y en medio de él serán fundidos. Así pasará con las personas que caigan en el mar de fuego, en el lago de fuego. Se van a fundir con ese mar o lago de fuego. Versículo 22. Como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos en medio de él. Y sabrán que yo, Yud Hei Ba Hei, habré derramado mi furor sobre ustedes. Aquí finaliza esta Haftará. No quiero finalizar sin hacer un llamado a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a las personas que ustedes conozcan. El Eterno abomina cuando alguien derrama sangre. El Eterno abomina cuando alguien comete toebá, tuerce lo que Él ha mandado. Les voy a dar un ejemplo. Volvamos al sábado. ¿Qué dice hoy la religión? Que el día del Señor ya no es el sábado, que es el domingo. Delante del Eterno, eso es toebá. ¿Por qué? Porque torcieron lo que Dios determinó desde Génesis. Para aquellos que dicen que eso solamente es para el pueblo judío, pues les invito a que lean Génesis 2, cuando todavía no existía el pueblo judío. En Génesis 2 dice el Señor que Él apartó y santificó el sábado. ¿Qué ha pasado hoy con los creyentes? Han cometido toebá, torcieron lo que Dios determinó. El Eterno determinó el sábado, ellos determinaron el domingo, toebá. Y todo sinrat, toda inmoralidad sexual, todo degeneramiento sexual, el Eterno le hará su paga. Y todo aquello que ha hecho hoy y sigue haciendo el mundo, pero sobre todo los creyentes, no solamente con el sábado, con muchas cosas. Ahora te enseña tu pastor que ya los mandamientos están abolidos. Eso es Toebat. Porque si tú vas a tu Biblia y vas y busca, y te invito a que lo hagas, ve a Mateo capítulo 5 versículo 17. Así dice el Rey de Reyes. No he venido a abolir los mandamientos. Lo repito, ahí dice no, no he venido a abolir los mandamientos. Cuando tu pastor te dice que ya puedes comer cerdo, eso es Toeba, está torciendo. El Eterno determinó qué era comida y qué no era comida. El cerdo no es comida. Aunque tu pastor te diga que ya lo puedes comer, tu pastor no es Dios. Tenlo muy claro. Un llamado a los creyentes, un llamado para que reflexionemos. Como dice la palabra, si escuchares hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón.